Sean todos bienvenidos, mis amados. Qué bueno que ustedes han estado con nosotros. Gracias por su respaldo, gracias por su apoyo, gracias por el apoyo a la obra del Señor, a la casa de Dios. Muchas gracias, de verdad, que sabemos que Dios ha sido fiel y que Dios los ha bendecido para que ustedes también de esa misma manera puedan bendecir la obra del Señor. Y en ese sentido, pues todos podemos caminar acorde, cada uno haciendo lo mejor. Y eso es lo que estamos, tratando de dar lo mejor de nosotros para que la obra de Dios cada día esté más fuerte, más sólida, para que ustedes estén maduros espiritualmente, para que no vayan a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, para que no se dejen llevar por las presiones del mundo, sino que verdaderamente estemos anclados en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar para seguir adelante y terminar la carrera, que es lo que dijo el apóstol Pablo. Que un día podemos decir, hemos terminado la carrera y la hemos terminado bien. El propósito no es que ninguno se salga de la carrera, que ninguno desista, aunque vengan pruebas, dificultades, problemas, luchas, tenemos que estar ahí tomados de la mano de Dios. Y para eso es la palabra del Señor. Ayer estamos viendo, entrando ya en materia, para que vayan abriendo sus Biblias, van abriendo su libreta de apuntes y vamos a entrar al estudio que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Estábamos tocando el tema de la libertad que nosotros tenemos, tanto para tomar buenas como malas decisiones. Y estábamos viendo que junto con la una con la otra, si tomamos buenas decisiones, pues vamos a tener buenos resultados. Si tomamos malas decisiones, pues los resultados van a ser nefastos. Es decir, que nosotros tenemos la libertad, estamos en la sección que tiene que ver con la libertad en Cristo, y nosotros como cristianos a esta altura tenemos la libertad de tomar decisiones. Tú estás con toda la libertad. En un momento crucial de tu vida, tú decides qué vas a hacer. ¿Qué decisión vas a tomar en ese momento donde viene la tentación, en ese momento donde viene la presión en tu trabajo, en tus compañeros? Tú en ese momento decides cómo vas a actuar, decides qué vas a hacer, decides qué vas a decir. Cuando tú estás frente a esa encrucijada, tú vas a tomar la decisión. Debes tener muy claro en la libertad que el Señor nos ha dado, debe ser muy claro que las decisiones que nosotros tomemos van a generar consecuencias. Buenas consecuencias o malas consecuencias. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión, debe ser muy consciente de eso, que eso que tú vas a hacer va a traer consecuencias. Repito, buenas o malas, de acuerdo a eso. Decíamos ayer que lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Pero vamos al libro de Timoteo, por favor, la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, a la altura del verso 20, para comenzar el tema de hoy. Dice la escritura: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En la Nueva Traducción Viviente dice, escuchen por favor con mucha atención: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y escuche el consejo del Señor: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y creo, mis amados, sin lugar a dudas, que lo que Dios está haciendo durante todo este proceso, este bendito proceso, como algunos ya han dicho, ha sido el mejor tiempo espiritual de mi vida, y yo tengo que unirme a ese concepto, porque ha sido un tiempo muy hermoso, muy especial. Y todo esto que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas, seguramente es para mantenerlos limpios. Para comenzar, y cada mensaje nos está limpiando, nos está purificando, está sacando todo lo que es feo, sucio, maloliente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor, escúcheme por favor, no sé si tú has entendido hasta este momento esta parte, el Señor quiere hacer de nosotros utensilios especiales, utensilios de honra. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Me parece que la tarea que el Señor está haciendo con nuestras vidas no basta simplemente con hacer la obra y el trabajo que está haciendo con nosotros, que de hecho es un trabajo especial y que es un trabajo bueno que el Señor está haciendo, sino que también veo que el Señor nos está limpiando para mañana, para un futuro muy cercano, comenzar a utilizarnos
para que nosotros seamos presentados y nosotros seamos usados como un vaso especial en las manos de nuestro Maestro, en las manos de Dios. Eso es el consejo que le está diciendo el apóstol Pablo al joven discípulo Timoteo, que lo está preparando para el ministerio. Tú tienes que estar limpiado, tú tienes que limpiarte todos los días. Tienes que, apenas tenga oportunidad, saca todo aquello que no te sirve, porque Dios te va a utilizar como un vaso de honra. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo que Dios en este tiempo nos quiere utilizar como vasos de honra. Tú estás escogido, escúcheme por favor. Tú y yo, que estamos aquí en la sala, es que me parece, digamos que no me parece, estoy completamente seguro que Dios en su soberanía ha permitido todo esto. Y que si Dios te ha traído a la sala, si Dios te ha traído a este grupo de hermanos que estamos en diferentes lugares, Dios está reuniendo su redil de diferentes lugares, es porque seguramente Dios tiene un plan y un propósito particularmente con nosotros. Y yo quiero que por favor estemos muy conscientes de eso. Que nosotros, si llegamos aquí a la sala, si estamos recibiendo esta palabra, es porque seguramente Dios tiene un plan, Dios tiene algo planeado. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios es soberano. Dios tenía dentro de sus planes seguramente contemplado todo esto que tenía que estar pasando para llegar a un punto como este y tener una sala. En caso contrario, no hubiese pasado lo que ha pasado. Seguramente que quizás nunca hubiésemos pensado en una sala como esta. Cuando más hubiéramos pensado en hacer una reunión un domingo a través de una sala como esta. Pero es que este tipo de reuniones, este tipo de enseñanzas que nos está dando, tiene que tener un propósito y tiene que tener un fin. Y yo quiero que estemos y nos vayamos preparando, porque Dios va a comenzar a movernos. Dios va a comenzar a sacarnos de esa comodidad donde estamos hoy en día. Aquí nos está listando, pero llega el momento en que ya esto va a comenzar a desarrollarse de una forma normal, como quizás venía antes, o aproximado como venía antes. Y ahí es donde tenemos que mostrar cuál fue el trabajo que Dios hizo al interior de nosotros. No tiene sentido, escúcheme, que nosotros después de recibir tanta formación, entonces salgamos a hacer exactamente lo mismo, a estar en la iglesia si es que nos volvemos a reunir un día y seguir siendo los mismos pasivos y simplemente el hermanito que va un domingo y recibe la palabra y bendito Dios y ya. Y las demás personas perdiéndose, las demás personas sin conocer la verdad, y nosotros como iglesia pues sencillamente llenos de conocimiento, llenos de formación, felices porque tenemos la salvación, felices porque ya el día que partamos vamos para el cielo, pero las demás personas ¿qué? ¿Qué de tus hijos? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tus vecinos? Creo que Dios nos está preparando para ser vasos de honra, para ser testimonio y ejemplo para muchos. ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano y entonces vamos a entrar en materia. Ahora, muy bien, importante entender esto como principio para el día de hoy. Su libertad, entonces, tiene consecuencias. Lo que nosotros hagamos como libertad tiene consecuencias para personas que están en torno nuestro, para las personas que nos rodean. Su vida y mi vida serán un testimonio para bien o para mal. Cada uno decide eso. ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? Vamos a suponer, como dice la Escritura, que no conocíamos de Dios, que conocíamos simplemente una religión y que hasta ahora nosotros verdaderamente nos estamos convirtiendo en cristianos, que hasta ahora nosotros somos cristianos. Ok, vamos a tener en cuenta eso y vamos a suponer que Dios nos está dando una nueva oportunidad de vida a partir de este momento. Entendamos, mis amados, que lo que nosotros hagamos como testimonio va a ser para bien o va a ser para mal. Nosotros debemos evitar todas aquellas cosas que hagan tropezar a los demás en la fe, por causa de la conciencia. Escúchenme, es que este intensivo que Dios ha hecho en nuestras vidas marca una diferencia muy grande, pero una diferencia grande sobre todo con aquellos que no están recibiendo hoy en día la palabra. Entiéndase a nuestros familiares, entiéndase a nuestros hijos, entiéndase aún otros hermanos en la fe que sí están en unas congregaciones pero que no están recibiendo la formación y la información que Dios nos está dando. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14, para que abran sus Biblias por favor, a partir del verso 13, nos dice algo importante para los cristianos. Entre otras, el libro de Romanos, que será con ayuda del Señor el próximo libro que comencemos a estudiar. El libro de Romanos es la primera carta que se escribe a la iglesia del Señor. Y dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel
por quien Cristo murió. Y para entenderlo de una forma más clara, la Nueva Traducción Viviente dice de este pasaje: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Atención, Iglesia del Señor. Aquí vamos a estar centrados cada uno por el desarrollo y el crecimiento de nuestras vidas. Por favor, dejemos de estar pendientes si el hermanito o la hermanita hace o no hace. Dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Ojo, mis amados, que nuestra vida no sea causa para hacer tropezar a otra persona. Mire, aquí quiero dejar algo muy claro. Uno de los problemas que más se han generado en las iglesias han sido ese tipo de negocios que se comienzan a hacer entre hermanos, sociedades que se comienzan a hacer, el préstamo entre hermanos: hermano, présteme una plata que necesito para hacer un negocio. Y el hermano, pues de muy caritativo y muy buena gente, le presta la plata, y entonces va a perder su plata muchas veces y va a perder a su hermano. Y va a comenzar a generar problemas porque ya por no ver al hermano, por no ver a la hermana, entonces ya no vuelve a la iglesia. Y una cantidad de cosas. Mis amados, yo siempre les he dicho, de lo posible, abstengámonos de hacer ese tipo de transacciones dentro de los hermanos de la iglesia. La iglesia no es para eso, no es un lugar para que tú hagas negocio, para que estés prestando plata o para que estés sacando plata y después no pagues el dinero que sacas prestado. Por favor, vamos a comenzar a caminar, y la iglesia es un lugar donde Dios nos forma en la parte espiritual. No es un lugar, no es un buffet empresarial para que tú digas: como yo vendo tal revista, entonces aprovecho a los hermanos de la iglesia y comienzo a venderles mis productos. Todo eso lo puedes hacer porque tienes la libertad para hacerlo, pero por favor, no en la iglesia. Y no inmiscuya las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, con lo que tiene que ver con tus negocios. Menos de hacer que la cadena para no sé qué, que el préstamo para no sé cuándo. Por favor, mis amados, nosotros necesitamos tener una iglesia sana, una iglesia donde las personas vayan con una libertad, una tranquilidad, donde todos podamos saludarnos, donde todos podamos amarnos, donde no haya ese tipo de rencillas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que por causa de los malos negocios, que por causa del testimonio de alguno, entonces haga caer a otro creyente. Sigue diciendo el versículo 14: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor que ningún alimento, aquí está hablando de la parte del alimento, que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Aquí es un tema de conciencia, mis amados. Y no es un tema para entrar ahorita en polémica, ni pastor, se puede comer esto, no se puede comer lo otro. Mis amados, aquí es algo de conciencia. Pastor, ¿será que me puedo tomar una cerveza en un asado? Aquí es un acto de conciencia. Como escuché el testimonio de un hombre de Dios hace poquito que decía: yo nunca tomo cerveza, pero por alguna razón me fui con mi esposa a Cartagena, y estando allá en este calor tan tremendo, dije, bueno, imposible aquí en Cartagena, él tiene una iglesia por acá cercana, dije, imposible que aquí en Cartagena alguien me vea. Pues sí, tráigame una cerveza. Y dice este hombre: me voy a echar el primer sorbo de cerveza cuando de pronto: pastor, ¿cómo le va? Un hermano de la iglesia. ¿Cómo queda? O sea, ¿cómo hay, digamos, tomar la cerveza como tal? Pues no es que fuera malo. Pero ¿qué puede pensar este hermano? Ve, el pastor en Cartagena y aquí a sus anchas tomando cerveza, y él seguramente no pensó que era la primera cerveza o que era el primer sorbo. Seguramente para él, usted pastor, mire, hablando allá de santidad, hablando de no sé qué más cosas, y mira aquí emborrachándose en la costa. ¿Notan? Entonces aquí el tema, mis amados, es más por causa de conciencia. Dios limpió los alimentos de forma general. Pero si ese alimento que nosotros vamos a consumir hace que algún hermano, alguna persona que está más débil en la fe, desista, comience a pensar cosas que no son, pues abstengámonos, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice que no actuamos con amor, dice, allá cada quien. No, mis amados, hay que tener responsabilidad en esto. El apóstol Pablo le dijo a los corintios de la siguiente manera. El 1 Corintios capítulo 8, verso 9 en adelante, vamos hasta el versículo 13. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Escúcheme, que la libertad que tenemos no haga tropezar a una persona que tiene una debilidad, una fe más débil.
digamos que es más joven, más nuevo en la vida espiritual. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, es decir, si se supone que tú llevas tanto tiempo en las cosas de Dios y estás haciendo eso, entonces ¿qué puede pensar el hermanito que hasta ahora está en los caminos de Dios? Entonces dice el apóstol Pablo, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirá alentado a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, como se hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, dice el apóstol Pablo. Es decir, si por causa de eso que yo estoy haciendo voy a hacer pecar a alguien, entonces prefiero abstenerme. Y sigue y termina diciendo el apóstol Pablo, porque no quiero hacer que otros creyentes tropiecen. No quiero hacer que otros creyentes ¿qué? Tropiecen. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Nuestro testimonio tiene que comenzar a irse fortaleciendo, y si nosotros por alguna razón habíamos dejado nuestro testimonio en el piso, si tal vez nuestro nombre, tal vez nuestra reputación estaba en el piso por causa de nuestro pecado, por causa de las malas cosas que hacíamos, las malas transacciones, los malos negocios, las malas palabras, mis amados, este es un tiempo para comenzar a reconstruir ese testimonio que Dios, en este momento, digamos, estamos en un tiempo de gracia donde Dios nos permite volver a comenzar. Usted debe evitar cosas que parecen malas, aunque no necesariamente sean malas, pero hay cosas que nosotros tenemos que mantenernos ahí. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 4, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. En otras palabras está diciendo, entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Cuando nosotros hacemos las cosas buenas, mis amados, téngalo por seguro que nuestra imagen, nuestro testimonio va a estar bien. Que no nos estén criticando a nosotros, es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que no nos estén criticando a nosotros, que decimos que somos cristianos, que nos ven con una Biblia en la mano, que nos oyen decir gloria a Dios, bendito sea, que nos escuchan decir amén, y luego diciendo mentiras, diciendo malas palabras, incumpliendo con nuestras palabras. Aquí tenemos que volver a rescatar eso que se ha perdido definitivamente, y es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Mis amados, tenemos que ser personas de palabra. Yo sé que aquí en la sala hay personas que son personas de palabra, personas que son muy íntegras en lo que dicen y en lo que hacen, personas que son muy correctas, que son muy ecuánimes. Pero también tristemente tengo que decir que hay personas que infortunadamente les ha faltado trabajar en esa área. Por favor, seamos cumplidos, seamos responsables con los compromisos que nosotros tenemos. Seamos personas que verdaderamente nadie tenga por qué criticarnos. Ahí tenemos que estar trabajando. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 3 y 4, dice de cosas que son, digamos que estos temas en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, son temas que se tratan mucho, que el apóstol Pablo trató mucho, porque en esas iglesias y seguramente también en este tiempo, uno de los problemas más serios, uno de los flagelos más grandes de la humanidad, una de las depravaciones más grandes de la humanidad están dadas por la parte sexual. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versos 3 y 4, dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Dice la Nueva Traducción Viviente que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Yo no sé si a ustedes le pasa lo que nos pasa a nosotros, que cuando llegamos a un lugar y hay algún familiar o hay alguna persona y esa persona comienza a decir malas palabras, nos incomodamos, la verdad nos molestamos y como que nos queremos alejar de eso, porque es que eso ya no tiene que ver con nosotros, mis amados.
Pero tristemente uno encuentra personas que aún diciéndose cristianas, entonces se unen al cuento de él, y entonces yo también me sé uno, imagínense, y comienza ese tipo de cosas. Eso ya no tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia aún en ese tipo de reuniones. Pero es que es un hermano, es que es un primo, es que es un cuñado, quien sea, mis amados, quien sea. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y uno se incomoda, la verdad, hay algo que dice, no, porque es que siempre que tiene que hablar, ¿por qué tiene que mencionar una grosería, una mala palabra? Nos molesta, nos choca. ¿Cuánto más, escúcheme, cuando nosotros decimos que somos cristianos y de pronto se soltó una mala palabra por ahí? ¿Qué puede pensar la gente de nosotros? Por eso tenemos que cuidar nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. Y yo sé y repito que tenemos nuestro temperamento, que tenemos nuestro carácter, que tenemos nuestros hábitos del mundo, sí. Y tal vez muchos tienen que seguir trabajando en eso y tal vez ha sido una de las luchas más fuertes que has tenido. Pero yo quiero decirte, el consejo que Dios nos da hoy es no tiene que haber palabras groseras, no tiene que haber esos chistes de doble sentido. Ya nosotros no somos los payasos de la fiesta que llegamos y eran los que armamos el ambiente y molestábamos al uno y le poníamos el apodo al uno, le poníamos el apodo al otro. Eso era antes porque no conocíamos del Señor. Ahora nosotros tenemos que tener una postura de hijos de Dios que marque la diferencia. Una postura de hombres y mujeres decentes, que la gente diga verdaderamente ellos son diferentes. Y cuando nosotros tengamos que hablar, hablamos siempre para glorificar a Dios. Hablamos siempre para unir a las personas. Eso de estar poniendo al uno en contra del otro, de sembrar cizaña, no, por favor, en eso tenemos que trabajar y eso tenemos que erradicarlo en nuestras vidas. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que representa un hombre cristiano, una mujer cristiana, se tiene que comenzar a ver reflejado en ese tipo de actitudes y de comportamientos que nosotros tengamos. Y menos tener que ver con inmoralidad sexual y ese tipo de cosas, mis amados, ya nosotros tenemos que ser limpios de eso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 22, dice, aléjese de toda clase de mal. Absténgase de hacer el mal, por favor. Esta es una tarea de nosotros. Cuesta, posiblemente cueste, pero va a traer una gratificación. Usted deberá tener en cuenta, mis amados, que el testimonio que nosotros tengamos es tanto para los salvos como también para los inconversos. Entonces, principio, nosotros debemos dar buen testimonio hacia los que son salvos, entiéndase nuestros hermanos en la fe, y hacia los que no son salvos, entiéndase a los inconversos. Tenemos que nosotros dar testimonio por donde vayamos, punto. No es que en la iglesia me porto bien y con los hermanitos bien, pero cuando estoy en el trabajo, mejor dicho, la gente lo desconoce y dice, pero ¿cómo así? No es que en la iglesia nosotros no, tan queridos y con mi esposa, cómo te quiero, mi amor, y cogidos de la mano y lo demás, y en la casa, perdóneme, somos unos patanes con nuestra esposa. Mis amados, saquemos de nosotros toda hipocresía, seamos de una sola pieza. Y eso es lo que significa el término en el original de la palabra integridad. Íntegros, unos solos, que donde vayamos seamos las mismas personas. Esto es lo que el Señor nos está recalcando en esta mañana, para que nosotros seamos testimonio tanto con los inconversos como los que son salvos. Hacia los que son salvos, dice la Biblia, da muchos consejos, por eso es que es hermosa la Biblia. Yo no sé si tú también estás de acuerdo conmigo en esto, que la Biblia es el manual de vida. Y nosotros cuando comenzamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra vida va siendo iluminada y nos da consejo absolutamente para todas las áreas. Gálatas capítulo 6, verso 10, dice la escritura, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Nueva Traducción Viviente dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Este es un consejo. En primera instancia, que nosotros como hermanos en la fe estemos bien. Y sea esta la oportunidad para que por favor, en un mensaje interno, si alguien está pasando por necesidades, si alguien está de pronto, su canasta está escasa, su alacena está escasa, por favor, háganoslo saber, mis amados. Háganoslo saber para que entre todos podamos estar ahí apoyándonos los unos a los otros. Siempre manejando el equilibrio. Siempre, por favor. Este es un consejo que Dios nos da para que hagamos el bien entre los hermanos en la fe. Que primeramente nosotros estemos bien. Pero tampoco quiero decir que sea ocasión para abusar de los hermanos. Por favor.
para que abusando, y entonces se nos volvió una costumbre y entonces estamos siempre ahí, no con el ánimo, porque yo sé que en algún momento podremos tener necesidad, pero tampoco quiero que eso sea como una puerta que se abra para abusar de los hermanos, y entonces ahí ya Dios conoce los corazones, mis amados. Entonces tengamos en cuenta eso. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 1 y 2. Mire, fíjense lo importante que es nuestro testimonio, lo importante que es el buen nombre de nosotros entre los hermanos en la fe. Pablo fue, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles 16, 1 y 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio, mire lo que dice aquí en esta versión, tenían un buen concepto de Timoteo. Esto me llamó mucho la atención. Nosotros entre cristianos debemos tener un buen concepto. Yo sé que el nombre de los cristianos, por causa de algunos, ha sido deteriorado. Pero, ¿qué tal si nos proponemos, mis amados? ¿Qué tal si nosotros, a partir de todo esto que Dios está haciendo nuevo en nuestras vidas, nos proponemos comenzar a levantar el nombre de los cristianos y que la gente comience a hablar bien del pueblo cristiano? Y cuando hablan bien del pueblo cristiano, comienzan a hablar bien de la iglesia del Señor. Y si hablan bien de la iglesia del Señor, el nombre del Señor va a ser glorificado. Y todo comienza con cada uno de nosotros dando lo mejor. Por favor, quitemos todo ese tipo de cosas que son malas en nuestra vida. Yo quiero reiterar mucho, porque es que el ser cristiano tiene que ver mucho también con la forma en que nosotros vivimos externamente. Tiene mucho que ver con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, pero también con la forma de vivir de nosotros. Y este hombre Timoteo, dice la Biblia que tenía buen testimonio. La gente cuando se refería a Timoteo hablaba muy bien de él. La gente cuando escuchaba de Timoteo decía, qué bien que Timoteo se porta bien, qué bien que Timoteo está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros también, mis amados. Entonces, entendamos por favor que ese testimonio es bien importante para nuestros hermanos, para los que están dentro de la iglesia. Pero también es importante nuestro testimonio para los que están afuera. Es decir, los que no son convertidos. Dice Colosenses capítulo 4, verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, rindiendo el tiempo. Pero me gustó mucho en la Nueva Traducción Viviente que dice lo siguiente. Estoy en Colosenses capítulo 4, verso 5. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¡Qué excelente, mis amados! Si aquel vecino que le caemos mal a él por alguna razón, está pasando por alguna necesidad, está pasando por algún problema difícil y nosotros podemos hacer bien, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad que Dios nos da para hacerle el bien al vecino? Y en ese sentido, él va a comenzar a decir, oiga, este vecino me caía mal, pero fíjese lo que está pasando, cómo me está ayudando. Entonces, cuando dice la Biblia, redimiendo el tiempo, quiere decir, aprovecha al máximo cada oportunidad para hacerle bien a aquella persona que no conoce de Cristo. Para que por causa de eso sea como una disculpa, para que tú te acerques, para que esa persona te conozca más, y ahí cuando tienes esa oportunidad, entonces le vas a poder hablar del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tal vez estamos con un concepto que es el concepto del mundo, que nos enseñó que si nos hacen mal, pues también hagámosles mal. Si nos hacen algún daño, pues respondamos de la misma manera. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que es diferente el consejo de Dios. Si nos hacen mal, dice la Biblia, paga con bien ese mal. Y entonces dice la Escritura que se levantarán como ascuas de fuego, es decir, su cara se va a poner roja de la pena y la vergüenza, diciendo, ay, qué pena con este vecino que yo fui grosero, qué pena con este vecino que me cae mal, pero mire cómo. Entonces les da vergüenza de que esas personas que aparentemente no le caíamos bien, ahora nosotros hacemos un bien y con ese bien entonces la persona va a decir, qué vergüenza yo portándome tan mal con ellos. Noten que aquí estamos hablando ya en esta parte hacia el inconverso. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, a la altura del verso 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Atención a esto. Dice, además la gente, en la Nueva Traducción Viviente, además la gente que no es de la iglesia, debe hablar bien de él, entiéndase de nosotros.
para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Fíjense que así como nosotros tenemos que dar buen testimonio a las personas de adentro, también la Biblia nos demanda que demos testimonio a las personas que no conocen de Cristo. Porque ¿qué puede pensar esta persona que nosotros le hablamos de Cristo, los invitamos a la iglesia, bueno, y hablamos tan bonito y nos ven salir para la iglesia, y de pronto escuchan que nosotros estamos como, perdonen la palabra, como perros y gatos en la casa, peleando con la esposa, peleando con los hijos, diciendo malas palabras? ¿Qué puede pensar ese tipo de personas? ¿Qué puede pensar esta persona que de pronto confió en nosotros, un inconverso que confió en nosotros, hizo una sociedad que supuestamente éramos cristianos, que supuestamente hacíamos las cosas rectas, y terminamos engañándolo, terminamos trampeando, terminamos mintiéndole? ¿Qué puede pensar esa persona? ¿Será que eso motiva a una persona para que se acerque a Cristo? ¿Para que diga, oiga, yo quiero ser un cristiano como usted? No, yo creo que al contrario, eso espanta, eso aleja a las personas. Por eso es que es tan importante, y el propósito de todo esto es comenzar a influir a las personas para bien en lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Para que a través de nuestra vida sea el instrumento que Dios utilice. Recuerde que comenzamos diciendo que nosotros debemos ser vasos de honra, y ese vaso de honra no es solamente en la iglesia, es vasos de honra donde nosotros vayamos para bien de los demás y que a causa de nuestra vida ellos puedan llegar a los caminos del Señor. Me llama la atención lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, a la altura del verso 22, porque este fue un pasaje, o es un pasaje que para nosotros como cristianos es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Vamos a estarlo leyendo, permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: cuando la iglesia de Jerusalén, la iglesia, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Es decir, cuando llegó Bernabé a Antioquía, vio cómo Dios los estaba respaldando a los hermanos cristianos, cómo había bendición, y entonces ellos se pusieron felices viendo el testimonio y viendo lo que Dios estaba haciendo. Y él les dijo, sigan así, permanezcan fieles al Señor, sigan obedeciendo a Dios. Dice el versículo 24, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Noten, ¿por qué? ¿Por qué Bernabé actuaba de esta manera? Porque dice la Escritura que era lleno del Espíritu Santo y se mantenía firme creyendo en Dios. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? En la medida que más recibimos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios. Aquí esto de llenarnos del Espíritu Santo no es solamente Señor, lléname, no, es recibe la palabra, conoce la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Al parecer, según lo que nos muestra la Escritura, es que este hombre Bernabé se llenaba de la palabra de Dios y vivía, daba testimonio, y era un hombre que estaba, dice la Biblia, firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Noten la bendición que causó la vida de Bernabé en las personas que estaban a su alrededor, que muchas personas al ver a Bernabé fueron motivados, como dice la Escritura, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé, dice la Biblia, siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante un año. ¿Quiénes dos? Bernabé y Saulo, enseñando a grandes multitudes. Y hay un paréntesis que dice aquí la Escritura, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Notan eso? Ahí en Antioquía fue cuando por primera vez se colocó el título, el adjetivo a las personas que caminaban de una forma íntegra, se les llamó cristianos. Fíjese que ese nombre cristianos tiene una connotación bien importante, porque el original de la palabra cristianos es cristiano. Y esa palabra cristianos quiere decir Cristos pequeños. Es decir, eran tan parecidos a su Maestro Jesús que ellos hablaban, caminaban, hacían, vivían, hablaban, al igual que su Maestro. Hasta el punto que la gente dijo, son Cristos pequeños. Aunque en primera instancia ese calificativo se lo dieron de una forma peyorativa, de una forma burlesca, pero realmente tomó un sentido grande. Fue tanta el impacto que ocasionó en esa población, en esa cultura, en esas ciudades donde ellos iban, que la gente dijo, son cristianos. Pregunto, ¿será que nosotros estamos causando impacto en nuestra familia? En el entorno que nos movemos hasta que la gente dice, no, estos verdaderamente se parecen a Cristo. Creo, mis amados, que este es el punto en el cual nosotros tenemos que trabajar. Que el nombre de cristiano verdaderamente sea puesto en alto.
que el cristianismo a partir de nosotros comience a cobrar un sentido verdaderamente. Cristianos es mucho más que pertenecer a una denominación o ser parte de la membresía de algún lugar. Ser cristiano tiene mucho que ver con la vida, y aquí lo estamos viendo en la vida de este hombre Bernabé. Su vida era tan íntegra que la gente comenzó a acercarse a Cristo, y era tan íntegro esos cristianos, ese grupo de personas, que la gente los llamó por primera vez cristianos. ¿Será que ese mismo nombre, será que ese mismo testimonio es el que nosotros podemos estar evidenciando a la gente? ¿Será que la gente verdaderamente, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestro comportamiento, los motiva para verdaderamente llegar a Cristo? Si la respuesta a esta altura es no, creo que ahí tenemos que entrar a trabajar nosotros. Creo que ahí tenemos que estar nosotros, más que nos vean, más que parte externa, insisto mucho en eso, porque es que esa parte externa es más religión que cualquier otra cosa. Parte externa, pero corazón lleno de pecado, eso no atrae a nadie. Es una vida íntegra, un corazón verdaderamente convertido al Señor. Vidas íntegras. Que tú que manejas tu empresa, que tú que manejas tu negocio, tengas un negocio verdaderamente auténtico bajo los principios de Dios. Una persona honorable, una persona honesta, una persona sincera, una persona cumplidora con sus cosas. Que tú que tienes un hogar, que tienes tu familia, que la gente vea que tú eres un padre, eres una madre, que manejas a tus hijos bajo el temor a Dios, que eres un hombre, una mujer ejemplar, que sus hijos puedan decir verdaderamente mi mamá es un ejemplo, verdaderamente mi papá es un ejemplo, por su forma de vivir, más que por su forma de mostrar cosas externas. Que la gente pueda decir, que la gente pueda hablar de nosotros. Y termino leyendo lo que dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Dice el apóstol Pablo: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, dice 1 Corintios 9, 19 en adelante, hasta el verso 23 en la Nueva Traducción Viviente. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Me he hecho esclavo. Esa palabra esclavo es servir a los demás, para llevar a otras personas a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tenga en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Noten pues cómo el apóstol Pablo, de una forma, digamos, con la sabiduría de Dios, él decía: si hay personas que estén débiles, me uno a ellos. Trato de buscar un tema que sea de común, para que a partir de ese tema en común yo lo lleve al final para predicarles de Cristo. Y entonces él no miraba estrato sociocultural ni nada de eso, sino que él sencillamente se daba a todas las personas. Aquí el tema de que nosotros somos cristianos y no nos juntemos con nadie allá, no, mis amados. Nosotros tenemos que estar con gente y tenemos que relacionarnos. Seguramente tú haces negocio con personas del mundo, seguramente tú tienes familiares que no conocen del Señor Jesucristo, pero no quiere decir que nos tengamos que aislar y los tengamos allá, perdone la palabra, como a metros con ellos, no vaya a ser que yo me contamine. No, esa no era la mentalidad del apóstol Pablo. Al contrario, el apóstol Pablo decía: yo quiero estar con ellos y hablar con ellos, a ver cuándo encuentro un tema, y cuando tengo un tema en común, entonces me entro por ese tema para finalmente llevarlos a predicarles de Cristo. Noten que era la habilidad que Dios le había dado al apóstol Pablo para llegar a todas las personas. Si tenía que manejar un lenguaje muy pulido, muy pulcro, pues él manejaba ese lenguaje para no desentonar con aquellas personas. Pero si tenía que hablar con una persona del vulgo, del popular, pues hablaba ese lenguaje popular, con tal siempre de ganar a las personas para Cristo. Una persona que fue sociable, una persona que aprovechó cada momento, cada oportunidad para llevar a las personas a Cristo. ¿Por qué no aprovechas tu empresa, tu negocio? ¿Por qué no aprovechas tu actividad? ¿Por qué no aprovechas, por pequeño o grande que sea tu negocio, para dar testimonio a aquella persona que va a tu negocio, te visita, es un cliente tuyo y le muestras verdaderamente una vida diferente para que ellos se acerquen a Cristo? ¿Por qué no aprovechas tú que estás estudiando, o tú que estás en cualquier actividad que tienes que relacionarte con alguien, o en el vecindario, o con tus familiares? ¿Por qué no aprovechamos para nosotros compartir de Cristo a través de nuestra vida? Que nuestros hechos hablen tan fuerte que ni siquiera nuestra voz se escuche.
Hablemos menos, mis amados, y hagamos más. Miremos hoy a quién podemos ayudar. Miremos hoy cómo esta palabra se hace viva en nosotros, que pasemos de la teoría a la práctica y comencemos a mostrar a Cristo a alguien que quizás hoy no lo conozca. Alguien que quizás está a punto de tomar una decisión terrible en su vida, catastrófica en su vida, pero que Dios te lo coloca a tu lado. Y simplemente no le digas vamos a orar por eso, sino que si podemos ayudarle a esa persona, si podemos ir un poco más allá, pues lo hagamos, mis amados. Es importante que nosotros comencemos a tener una vida cristiana práctica, una vida cristiana de testimonio, una vida cristiana donde verdaderamente el nombre de Cristo quede en alto. Para eso es que tenemos la libertad. No para hacer lo malo, sino para poder hacer las cosas buenas en esta tierra. Vamos a orar, mis amados, vamos a darle gracias al Señor en esta hora y a decirle, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus favores, Dios, gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta palabra de vida, Señor, que verdaderamente nos lleva a tener esa actitud, ese comportamiento que nos cambia nuestra forma de vivir y también va a cambiar, Señor, a muchas personas. Bendito eres, Señor, por siempre. Y en esta hora, Señor, queremos entregar nuestras vidas. Yo quiero entregar, Señor, cada una de las personas que han asistido en esta mañana a la sala, las personas que escucharán a posterior este mensaje, Dios amado, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, que esta palabra nos infunda ese aliento de vida para tomar los cambios, Señor, para hacer los cambios y hacer las cosas correctas como para ti, Dios. Creo que este es el momento, Señor, de sacar el cristianismo, de mostrar que verdaderamente somos cristianos. Qué lindo ese testimonio ahí en Hechos de los Apóstoles, Señor, cuando era tan impactante la vida de Bernabé, cuando fue tan impactante la vida de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo posteriormente, que sus vidas, Señor, impactaron a tanta gente y eso hizo que muchas personas llegaran a los caminos de Dios. Ahora estamos aquí, Señor. Por ahora seremos un grupo pequeño aparentemente, pero queremos, Señor, esta semilla, Dios, que vaya a ser esparcida en diferentes lugares, en nuestras familias, en el entorno donde nos movamos, y que fruto de lo que tú estás haciendo de una manera personal con cada uno de nosotros, Dios, podamos dar un buen fruto, Señor. Queremos tener cambios verdaderos, Señor. Queremos verdaderamente que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que nos cambie, nos transforme, Señor. Sé que hay cosas que han estado ahí durante mucho tiempo, hay unas raíces que están ahí, pero te pedimos, Señor, que tú sigas cavando y que desarraigues de nuestra vida todo aquello que no es tuyo, Señor. Quita de nosotros todo ese carácter fuerte, Señor. Quita toda brusquedad, quita toda palabra, Señor, fuerte, toda palabra, Señor, obscena que hay en nuestras mentes, Señor. Dios, cámbianos, transfórmanos, Señor, que nosotros tomemos decisiones muy serias en nuestra vida, que entendamos que la vida cristiana es más de actos, es más de demostración, más que simplemente palabras, Dios amado. Que esas palabras que nosotros muchas veces decimos las acompañemos siempre con hechos, con testimonio, con vidas cambiadas, vidas transformadas para la gloria tuya, Señor. Queremos ser esos vasos de honra en este tiempo, Dios amado. Aquí está este grupo, Señor, este remanente fiel que ha estado con nosotros durante este tiempo, Señor. Y yo te pido, Padre amado, que tú hagas tu obra perfecta en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que lo que ellos, Señor, tienen para hacer conforme a tu voluntad, tú los puedas respaldar, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.